Hola, buenos días a todos, amigos y amigas de Opiniones Actualidad. Aquí estamos otro día más, esta vez para comentar la parte 2 del vídeo sobre las elecciones presidenciales de Estados Unidos, la victoria de Donald Trump desde una perspectiva diferente. Nos habíamos quedado con el tema de que, bueno, que había habido algunas propuestas de Trump, que había algún tipo de establishment o grupo social, más o menos secreto, en lo informal, de gente que promovía acciones para que el presidente de los Estados Unidos estuviera bajo una presión difícilmente soportable a la hora de cumplir sus promesas. Es decir, las promesas del presidente de Estados Unidos van ligadas a la improvisación, hay veces que se pueden cumplir y veces que no. Hoy vamos a ver más allá de todo esto, ¿no? Hay muchas cosas que están pasando después de haber ganado Donald Trump las elecciones en Estados Unidos. Por ejemplo, tenemos también la reacción ciudadana de en Estados Unidos en varios puntos. Por ejemplo, podemos ver muchas protestas, ¿no? Por ejemplo, en Nueva York. Vamos a leer una noticia de Clarín, el periódico Clarín, y esta se titula Protestas en varias ciudades de Estados Unidos por el triunfo de Trump. El día después de las elecciones, Oakland, Portland y Nueva York registraron manifestaciones. En algunas hubo incendios. Se incendiaron contenedores y se cortaron carreteras. Manifestaciones de protesta contra Donald Trump, elegido nuevo presidente de Estados Unidos, se produjeron en varias ciudades norteamericanas, de Oakland, Los Ángeles, California, Portland, Oregón y Nueva York. Se quemaron banderas de Estados Unidos y también una piñata con la forma de Trump, además de bloqueos de calles con tachos de basura prendidos fuego, con contenedores. Fuck Trump y Fuck That Wall fueron algunos de los insultos que se escucharon durante las manifestaciones. Que le den a Trump o que le den a la pared, bastante bien dicho, de una manera más respetuosa. En la Universidad de California en Los Ángeles varios cientos de estudiantes se están reuniendo, mientras en Portland las manifestaciones encendieron una hoguera a los manifestantes. Aquí es muy importante saber que ha sido elegido Donald Trump como presidente de los Estados Unidos y ese respeto a la decisión de los norteamericanos no se está viendo en las calles. En las calles se está viendo revoluciones que parecen más bien una orquesta, unas personas que están orquestados por alguien y están haciendo estas manifestaciones. Pero es que no entendemos nada desde Opiniones de Actualidad porque se han hecho las elecciones y ha ganado Donald Trump. Es un poco lamentable, ¿no?, la situación, porque crea una inestabilidad en el país difícilmente predecible. Si se generaliza, al final la policía tendrá que tomar medidas como detenciones y encarcelar gente, que es la peor cosa que puede pasar cuando la represión. Pero bueno, vamos allá con la reacción y evolución de las bolsas. Aquí estáis viendo un pantallazo del día de la bolsa del día después de la victoria de Donald Trump. En elinformador.com vemos como la bolsa de Nueva York abre con pérdidas tras triunfo de Donald Trump. La bolsa de valores de Nueva York abrió con pérdidas moderadas, menores a las esperadas, ante el triunfo del candidato republicano Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos. Tras conocer su victoria electoral, Trump aseguró que buscará la unidad, no la hostilidad, en un discurso conciliador, el cual moderó la caída del mercado neoyorquino, que luego veremos que al final se ha traducido en una subida muy fuerte de las bolsas, sobre todo la bolsa de Estados Unidos, la de Nueva York. Sin embargo, cuidado, los inversionistas aún están midiendo el impacto de las elecciones estadounidenses sobre los mercados financieros, que desde Opiniones de Actualidad siempre lo decimos. Los mercados financieros son la cúspide de la pirámide, esos que gobiernan realmente el mundo detrás de los gobiernos, que también ponen atención a dos datos relevantes, como el informe de inventarios de crudos semanales en Estados Unidos. El petróleo, con estas cosas, el petróleo
tiene mucha fluctuación, sube y baja, es como una montaña rusa, nunca se sabe bien dónde va a parar ese precio. Durante los primeros minutos de transacciones en Wall Street, el índice industrial Dow Jones operaba casi sin cambios al mostrar un mínimo retroceso de 0,1 puntos para ubicarse en 18.332 unidades. Y la misma tendencia reportaba el Nasdaq Composite de títulos bancarios, tecnológicos, industriales y de seguros, que perdía también puntos. Pero estamos viendo la evolución, aquí estáis viendo algunas fotos de noticias que salieron horas después y días después. Esto es de el periodo de tiempo entre el 9 de noviembre y el 11 de noviembre. Y el 9 de noviembre por la tarde, el 10 de noviembre por la mañana, decía que Wall Street inicia operaciones con firmes ganancias. El 10 de noviembre también por la tarde, Wall Street cierra mixto y el Dow Jones logra un nuevo récord histórico. Parece que Donald Trump se ha reunido con alguien de gran confianza en el terreno financiero, porque es muy extraño que de repente, de la noche a la mañana, tengamos ganancias históricas en la bolsa estadounidense. Curioso. El 11 de noviembre también Wall Street se enfila terreno positivo en primeras operaciones. Y el 11 de noviembre, hace 2 días por la tarde, Wall Street cierra con el segundo récord consecutivo del Dow Jones. Atención, cómo fluctúa estas fluctuaciones extrañas, ¿no? Del tema de la bolsa, cuando parecía que esto iba a ser una caída económica de Estados Unidos, de repente las bolsas suben con fuerza. No sé qué pensar. Luego tenemos aquí este señor. Os lo prometí en la parte número 1 del vídeo, del análisis. Aquí está George Soros, el hombre, uno de los hombres que más especula, que más dinero tiene gracias a operaciones controvertidas porque han sido cerca de crisis financieras como la de 2008, en el cual se enriqueció mucho este hombre. Y también compró oro y vendió muchas acciones en mayo o en junio de 2016, de este año. Como por ejemplo, George Soros compra, esto es del 18 de mayo de 2016, ¿vale? George Soros compra el 1,7% de Barrick Gold y opciones call sobre el precio del oro con GLD. El billonario George Soros ha reducido su cartera de inversiones en acciones y ha comprado 264 millones de dólares en la empresa minera de oro Barrick Gold Corporation. ¿Qué quiere decir esto? Como hemos podido observar, el oro ha aumentado su valor cerca de un 5%. ¿Qué quiere decir esto? Que de esos 264 millones de dólares, hemos hecho aquí el cálculo en Opiniones Actualidad, de esos 264 millones de dólares, aquí tenemos la cifra, ha ganado 13,2 millones de dólares, gracias a comprar el oro en mayo de 2016. Lo puede vender ahora, está a 5% más que en mayo, con lo cual aquí tenemos una de las grandes ganancias de George Soros en este mejunje electoral en Estados Unidos. El antiguo jefe de estrategia de inversión de George Soros, el billonario Stan Druckenmiller, también ha hecho ruido en las redes sociales por sus opiniones alcistas sobre el precio del oro en los siguientes meses. Mayo a noviembre van 6 meses, medio año. A principios de mayo, Druckenmiller definió al oro como la principal inversión en su cartera por los experimentos locos de la banca central con los tipos de interés negativos. Al final es lo que tiene, ¿no? El tema de que la incertidumbre global haga a este tipo de personajes apropiarse de oro para poder venderlo más caro en un momento dado. Pero cuidado, este hombre ya vimos en uno de los vídeos sobre posible colapso económico global, ese es el vídeo que hicimos, que este hombre solo vende acciones y compra oro
cuando se acerca algo en el tiempo, lo vimos en 2008 y hasta 2016, no lo ha vuelto a hacer con tanta ansia, con lo cual habría posibilidad de que algo pueda pasar. Bueno, después de haber dado o visto un poco el tema de Soros y el tema del oro, que es una de las cosas más intrigantes del panorama financiero mundial, cuando este tipo de gente empieza a tomar decisiones en las que nunca pierden. Tenerlo claro, que estas personas nunca pierden porque tienen demasiada información en sus esferas como para tomar una decisión arriesgada o muy precipitada, ¿no creéis? ¿Vosotros si tuvierais tanto dinero, tomaríais acciones precipitadas? No creo. Bueno, el tema de la demostración de los medios de comunicación, en cuanto a su influencia dentro de la población, es un tema muy espinoso, puesto que esta vez los medios de comunicación no han conseguido su objetivo, que era alzar a Hillary Clinton a la cabeza de la candidatura como presidenta de Estados Unidos. Yo creo que esta vez los medios de comunicación se han equivocado. Solo podemos ver algunas de las cosas extrañas que me he encontrado en alguna parte de Internet especial en la que se promovió una manera de licitar, es decir, de hacer legítima o de que fuera aceptado socialmente el tema de que el New York Times, por ejemplo, y los medios de comunicación americanos eran imparciales. Pero, qué sorpresa cuando me he encontrado una información sobre, os voy a decir nombres también, sobre el de New York Times. Vamos a ver. El New York Times admite que estaba sesgado, la información estaba sesgada contra Donald Trump, que nunca entendió el atractivo de esta persona y al mismo tiempo afirma que no estaba sesgado del todo. Y podéis decir, madre mía, menudas incongruencias o contradicciones. Pues sí, pero las contradicciones son del propio New York Times. Ahora vamos a decirlo. El editor Arthur Sulzberger y el editor ejecutivo Dean Bucket confiesan: después de una elección tan errática e impredecible, hay preguntas inevitables. ¿La pura inconveniencia de Donald Trump nos llevó a subestimar su apoyo entre los votantes estadounidenses? A medida que reflexionamos sobre el resultado trascendental de esta semana y los meses de reportaje y encuestas que lo precedieron, nos proponemos rededicarnos a la misión fundamental del periodismo en The New York Times. Esto lo dicen los dos editores, el editor estándar de New York Times y el editor ejecutivo, Bucket. Es decir, Estados Unidos y el mundo honestamente, sin temor o favor de ningún tipo. Es decir, rededicar o reorganizar la estructura de The New York Times, en este caso, para poder hacerlo un poco más imparcial, dice este párrafo. Sin temor o favor de ningún tipo. Con lo cual deben algo a alguien. Debían algo a alguien, por eso dicen lo de favor. Se esfuerzan siempre por comprender y reflejar todas las perspectivas políticas y experiencias de vida en las historias que les traemos. También es tener poder para rendir cuentas con imparcialidad y firmeza. Es como una denuncia, ¿no?, de los propios editores. Creemos que informamos sobre ambos candidatos de manera justa durante la campaña presidencial. Después de decir lo anterior que hemos visto, de que hay que ser un poco más imparcial, comentan que han sido tratados de manera justa. No hay quien lo entienda. Pues bien, Michael Goodwin, decodifica el lenguaje. Aunque insistió en que su personal había informado a los dos candidatos de manera justa, también prometió que el periódico volvería a dedicarse a la misión fundamental del periodismo Times, como se dice ahí, el periodismo New York Times, plural, etcétera, que al final todos tienen algo de subjetivo. Eso es informar a Estados Unidos y al mundo honestamente, sin miedo ni favor a nadie. Incongruencia o lenguaje codificado.
Ahí está el problema. Si el documento hubiera sido justo para ambos candidatos, no tendría que volver a dedicarse a la presentación de informes honestos, y no habría sido totalmente parcial por la victoria de Trump. ¿Por qué demonizó a Trump desde el principio hasta el final? Y debido a que el periódico decidió que los partidarios de Trump eran una chusma de campesinos racistas y homofóbicos racistas, no tenían idea de lo que estaba sucediendo en las vidas de los estadounidenses que eligieron al nuevo presidente. Ese fue el error de los medios de comunicación en Estados Unidos. Me encanta este análisis que ha hecho esta persona en el blog. Os voy a pasar el enlace a la descripción. En su blog es increíble cómo decía Goodwin que los americanos habían decidido una cosa porque no estaban en concordancia con lo que decían los periódicos. Ellos en su vida, en la vida cotidiana de los ciudadanos, no se estaba viendo reflejada esa mejora en su calidad de vida con Obama, y luego no lo verían con Clinton. Por eso la gente terminó con los periódicos, no los leía, porque si llega a leer este tipo de comunicados o noticias de los medios de comunicación, os digo que es que habrían votado a Clinton. Ser sesgado no era solo un pecado inconsciente, sino una política deliberada del New York Times. Como el columnista de medios Rim Rutenberg lo puso en agosto, la mayoría de los reporteros de Times vieron a Trump como un candidato anormal y potencialmente peligroso, y por lo tanto no podía ser imparcial. Eso no fue un reportero hablando, fue la política. El responsable de esa decisión precipitada, el principal editor Dean Bucket, dijo más tarde que la pieza de Rutenberg clavó su pensamiento y continuó insistiendo en que Trump desafió nuestro idioma y que habrá cambiado el periodismo. Bucket también dijo de la lucha por la justicia. Creo que Trump ha terminado esa lucha. Y añadió, ahora decimos cosas, lo comprobamos, lo escribimos con más fuerza, que es falso. Bucket estaba equivocado. Trump realmente era desafiante, pero fue Bucket quien cambió el periodismo. Él es el que decidió que los estándares de imparcialidad y no partidismo podrían romperse sin consecuencias. Claro, hay veces que los medios de comunicación quieren ponerte la imagen de alguien como santo o como demonio, y lo que consiguen es totalmente lo contrario. Con lo cual es una baza que tiene el candidato, en este caso Donald Trump, para decir que era una persecución. Yo, en mi opinión, fue algo tan escandaloso que la gente no se lo creyó. Era tal la persecución hacia Donald Trump que la gente prefirió por no creérselo. Después de eso, las compuertas se abrieron y prácticamente todos los llamados artículos de prensa reflejaron un sesgo claro contra Trump y a favor de Clinton. Vamos a poner aquí en la pantalla varias de las noticias que salían en The New York Times referentes a Donald Trump y las referentes a Hillary Clinton. De hecho, hay una página muy esclarecedora, un apartado de ese The New York Times, en el que sale como Hillary Clinton for President y sale la cara enorme de Hillary Clinton en la portada de New York Times. Pero no he encontrado la pantalla de Trump for President, con lo cual ahí veis el claro sesgo. Cuando un medio de comunicación completo muestra tal sesgo y denuncia en lugar de explicar, engaña a su público, los mantiene ignorantes en lugar de informados. Esto es cierto no solo en el The New York Times, sino en otros periódicos también del mundo. Y no solo en el tema de Trump. El calentamiento global también ha mostrado un sesgo no aliviado. No es de extrañar que la fe en los medios de comunicación sea tan peligrosamente baja. No es de extrañar que Trump realmente podría hacer campaña contra los medios de comunicación y salir ganando. Aquí veis una de las claves por las cuales en Estados Unidos ha ganado un candidato que no era apoyado por los medios de comunicación. El problema de los medios de comunicación es que la gente que sí se ha creído a los medios de comunicación han salido a la calle porque creen que esto es el apocalipsis. Ese es el verdadero problema de hoy en día, el sesgo informativo y los medios de comunicación manipulados. En mi opinión, claro, ya podéis decir vuestras opiniones bajo en los comentarios si queréis. Luego tenemos aquí una de los grandes temas de siempre, ¿no? Estos temas que hacen pensar
si el mundo está llevando un camino correcto o realmente nos estamos yendo al camino del caos y la anarquía. Es el tema de la industria armamentística. Es un tema clave. Ya lo dimos en la primera parte. Ya dijimos que Donald Trump seguramente había ganado por dos cosas fundamentales. Por muchas habrá ganado, pero por dos como prioritarias. El tema de las armas como motor de Estados Unidos. En realidad él quiere proteger la segunda enmienda de la Constitución americana para que los ciudadanos puedan tener armas en casa, y no solo eso, sino aumentar eso. Esta es la industria armamentística. Y la otra es el tema de que había puesto unas facilidades a la hora de pagar impuestos para las familias de con menos ingresos de $50.000 al año. Con lo cual, aquí tenemos la industria armamentística estadounidense como gran motor de la economía estadounidense. Si alguien cree que las armas se van a acabar en Estados Unidos, la lleva clara, pero es que ni con Trump ni con alguien que intente hacer leyes en contra de las armas, por ejemplo, Barack Obama, que lo dijo en su promesa, pero luego no lo cumplió. ¿Por qué? Porque hay mucho más poder detrás del presidente que del mismo presidente. Para corroborar esto, vamos a leer de un blog muy interesante sobre una información del complejo industrial militar de Estados Unidos. Vamos a ver dos cosas. Uno, que os voy a poner ahora mismo, es el vídeo sobre Eisenhower. Eisenhower fue un presidente muy importante en Estados Unidos, y hablando en 1955, creo que fue la fecha, de que se estaba llevando un camino que no era correcto en Estados Unidos para el tema para con las armas, ¿no? Las armas o el estallido militar, la militarización estadounidense en defensa y también en el exterior, cosas que hacen que se cree un poco la idea de que Estados Unidos tiene el imperialismo como gran objetivo desde su creación. Vamos a ver ese vídeo y luego continuamos. Mi padre fue un presidente con unos fuertes e inspiradores principios. Solía decir, el armamento moderno quita la comida a los hambrientos y el refugio a los vagabundos. Y por eso siempre se opuso al Pentágono por pedirle demasiado y al Congreso por otorgarle lo que quería. No creo que debamos invertir en defensa ni un céntimo más de lo necesario. Eisenhower vio cómo diseñábamos un programa tras otro. Era algo que se escapaba de su control. Su habilidad para moldear la política en cuestión de seguridad nacional estaba siendo coartada por estos ejércitos a los que no podía manejar, y él era el presidente. En al menos una ocasión, aquellos que se encontraban con él en la habitación le escucharon decir: que Dios ayude a este país cuando se siente alguien en este despacho que no conozca a los militares tanto como yo. 17 de enero de 1961, el presidente Eisenhower se dirige al resto del pueblo norteamericano para despedirse. Queridos norteamericanos, esta tarde vengo a transmitiros mi mensaje de despedida y a compartir con vosotros, mis compatriotas, algunas reflexiones finales. Nos hemos visto obligados a crear una industria armamentística permanente de inmensas dimensiones. Estos establecimientos dedicados a la defensa han contratado de forma directa a 3,5 millones de hombres y mujeres. La influencia sobre la economía, la política e incluso el terreno espiritual se puede llegar a sentir en cada ciudad, en cada cámara legislativa, en cada despacho del gobierno federal. Reconocemos la necesidad imperante por la que se produjo este desarrollo, pero no debemos dejar de entender sus graves consecuencias. En los consejos de gobierno debemos protegernos de la adquisición de influencias injustificadas, ya sean buscadas o no, por parte del complejo industrial militar. La posibilidad de un aumento de poder desastroso e inapropiado existe y persistirá. Debemos darnos cuenta de que él era uno de nuestros mejores presidentes, uno de nuestros mejores líderes militares cuando se despidió tras su segundo mandato. Decía, por cierto, tened cuidado con el complejo industrial militar.
El pueblo sabía que él había inventado la expresión complejo industrial militar, pero era muy raro que alguien se diera cuenta de lo extremadamente enérgica que era su advertencia. Creo que es una de las afirmaciones más profundas de un presidente de los Estados Unidos. Al igual que George Washington advirtió sobre los enredos del extranjero y cosas por el estilo, mi padre avisaba del peligro de permitir que el complejo industrial militar se encontrara fuera de control. Nunca debemos permitir que el peso de esta combinación ponga en peligro los procesos democráticos y nuestra libertad. Después de haber visto estas fabulosas declaraciones de Eisenhower, un trozo de un documental, no os lo voy a poner todo porque si no aquí estaremos hasta las 5 de la mañana, o algunos estaréis viendo el vídeo mucho tiempo, demasiado. Con lo cual, aquí tenemos la declaración de Eisenhower cuando dejó la Casa Blanca, antes de abandonar su puesto como presidente de Estados Unidos. Curioso, ¿verdad? Pues bien, el tema es que hay varias informaciones que quería comentaros sobre el tema de la militarización en Estados Unidos, ¿no? Una es de un general, Douglas MacArthur, en el discurso del 15 de mayo del 51, que decía que nuestro país vaya ahora encaminado hacia un modelo de economía basada en las armas es parte del modelo general de una política desacertada, alimentado con ayuda de una psicosis inducida artificialmente de histeria de guerra y nutrida a partir de una propaganda incesante alrededor del miedo. Os lo tengo que repetir, estará aquí, estará aquí abajo en la pantalla cuando estemos haciendo el vídeo, con lo cual estáis viendo que ya lo decían en el 51 un general, no era ni un elemento personal del gobierno muy cercano, sino que era un general, con lo cual estáis viendo lo que decía, atención. También hay alguna información que decía que Wilkerson, ex coronel de la Armada estadounidense, aseveró que los intereses de las transnacionales se habían adueñado del aparato de seguridad de Estados Unidos, al haber puesto bajo su control al complejo militar industrial. Hoy es más pernicioso de lo que imaginó Eisenhower. Eisenhower decía unas declaraciones y ha sido mucho peor de lo que decía Eisenhower. Durante tantos años, 50, 60 años, se ha ido adueñando el poder militar de las acciones del gobierno americano. Increpó el papel de Lockheed Martin en abastecer armas a los regímenes represivos de Medio Oriente. Es curioso, porque es lo que está pasando. Y de incrementar deliberadamente las tensiones en la península coreana con el fin de aumentar sus ingresos. Wilkerson no es un personaje cualquiera. Fue director ejecutivo del secretario de Estado General Colin Powell durante la presidencia de Bush. Refiere un escrito de 1935 del mayor general Smedley Butler: la guerra es una estafa. El marino más condecorado de su generación que criticó la maquinaria de guerra de Estados Unidos, que libra sus guerras más para asegurar las ganancias de las transnacionales. O sea, según esta persona, según el general Smedley Butler, en 1935, ojo, hace 80 años, ya dijo que la maquinaria de guerra de Estados Unidos se usaba para beneficiar a las empresas multinacionales. Asevera que a partir de la mitad del siglo XX el complejo militar e industrial de Estados Unidos ha pasado de ser una simple manufacturera de armas para acoplarse con los think tanks, al unísono de organizaciones no lucrativas legales y exentas de impuestos, que promulgan el ambiente bélico y pretenden ser imparciales, con editoriales y propuestas de política que apoyan la agenda de la infraestructura militar e industrial y que son seguidas a pie juntillas por el Congreso y la rama ejecutiva. ¿Qué tenemos aquí? Lo que dijimos en la parte 1 y lo que seguimos comentando ahora. No existe potestad autoritaria por parte del presidente norteamericano para quitar las tropas o cerrar Guantánamo. Aquí estamos viendo la prueba. Es una necesidad económica para Estados Unidos que haya inestabilidad en el mundo. Y me podéis llamar loco o me podéis llamar lo que queráis, pero es lo que veo yo después de informarme sobre estas cosas. La industria armamentística vive de la inestabilidad mundial. La industria armamentística mueve muchísimo dinero en el mundo y en Estados Unidos, precisamente, si se acabara la industria armamentística,
se acabaría el país. Wilkerson también arremete contra Hillary Clinton, quien declaró que es tiempo para Estados Unidos de comenzar a pensar en Irak, atención a lo que voy a decir, como una oportunidad de negocios para las transnacionales de Estados Unidos, con el fin de beneficiar a JP Morgan y a ExxonMobil. JP Morgan, multinacional, ExxonMobil, multinacional referente al petróleo. No constituyen ningún secreto las fétidas conexiones de Hillary con la industria del gas y el petróleo, en paralelo a las transnacionales armamentísticas de la muerte. Os estoy poniendo fotos. Estas fotos, ya sabéis, la información va a estar abajo en la descripción, no lo he podido encontrar en español, con lo cual estas informaciones están en este blog, que os voy a pasar también el enlace en la descripción, pero la información más concreta y más general también están en la descripción del vídeo, en enlaces. Es increíble, ¿verdad? Y ahora, para terminar, dos cosas. Una, ¿qué decía el presidente que fue asesinado, John Fitzgerald Kennedy? ¿Qué decía Fitzgerald Kennedy? Sobre temas diferentes, ¿no? En 1917 nació John Fitzgerald Kennedy y murió en el 1963 con un disparo. Bueno, con dos. Decía textualmente: la misma palabra secretismo es repugnante en una sociedad libre y abierta, y estamos como colectivo inherentes e históricamente opuestos a sociedades secretas, juramentos secretos y procedimientos secretos. ¿Por qué decía esto Kennedy? Es curioso, ¿verdad? Ahora sale a la luz, me viene a la cabeza el tema de Bilderberg. Para los que nos oponemos en todo el mundo a una conspiración monolítica y despiadada, la cual depende de la codicia para expandir un temor infundido a sus influencias, en la infiltración en lugar de la invasión, en la subversión en lugar de las elecciones, en la intimidación en lugar de la libre elección. Atención a lo que decía John Fitzgerald Kennedy. En este párrafo que os acabo de leer, todas, absolutamente todas las palabras se han cumplido. Es decir, infiltración en lugar de invasión. ¿Qué está pasando en Oriente Medio? No ha habido invasión. Otras fuerzas están tomando lugares. En la subversión en lugar de las elecciones. Protestas contra la elección de Donald Trump en Estados Unidos. Y en la intimidación en lugar de la libre elección. Los medios de comunicación y sus ansias por infundir el miedo en la población para que estos tengan miedo de depositar su voto hacia una persona que no sea la favorita de ese medio de comunicación. Ya ha pasado en otros países, no es solo Estados Unidos. Se trata de un sistema que ha reclutado gran cantidad de recursos materiales y humanos en la construcción de una bien unida y eficiente máquina que combina operaciones militares, diplomáticas, de inteligencia, económicas, científicas y políticas. Señores, el Club Bilderberg. Sus preparaciones se ocultan, no se publican. Sus fallos se entierran, no son titulares. Esto John Fitzgerald Kennedy, ¿eh? Acordaos de cómo acabó. Sus disidentes son silenciados, no alabados, no se cuestionan sus gastos, ningún secreto es revelado. Esto es por lo que el legislador ateniense Solón decretó como crimen que cualquier ciudadano se encogiese ante la controversia. Les pido a ustedes su ayuda en la gran tarea de informar y alertar a la gente de América con la confianza de que con su ayuda el hombre puede ser lo que nació para ser, libre e independiente. Atención a las declaraciones que, en mi opinión, le costaron la vida a John Fitzgerald Kennedy. Se metió demasiado profundo en las raíces del secretismo que invadía las relaciones sociales, políticas e incluso financieras de Estados Unidos en esa época. Con lo cual, lo que sucedió fue presidente que no es dejado influir por la masa secreta que existe, se lo quitan de en medio. Ahora me gustaría dar mi conclusión con los escenarios probables, según mi opinión, según lo que hemos visto, de la situación en Estados Unidos. Por ahora, el escenario probable que se ha cumplido ya es las manifestaciones y las protestas violentas que están surgiendo en varios puntos de la geografía norteamericana.
Y también, por ejemplo, podemos pensar con lo de Kennedy, si a Trump se le ocurriera intentar sacar secretos a la luz, cosa que la CIA y el FBI ya tienen muchas dudas en presentarle los secretos, porque claro, al ser presidente tienen que darle los secretos, ¿no? Pero claro, aquí hay que pensar en una cosa. A John Fitzgerald Kennedy no le dieron esos secretos y fue el presidente de Estados Unidos. Si no, jamás habría hecho unas declaraciones tales. Lo habría sacado a la luz y ya está. El problema está, si Trump intenta hacer esto, se lo van a quitar de en medio. Si no es por medio de un disparo, ¿vale? Si no es por medio del asesinato, puede ser que sea por medio también de la sublevación social, que ya está empezando a surgir en Estados Unidos. Con lo cual, podemos estar ante un escenario muy diferente a los demás de los presidentes de Estados Unidos. Presidente que no dura ni un año en el cargo porque ha habido una sublevación social en el país violenta y al final decide dimitir porque la economía se cae. Otro de los casos puede ser que Donald Trump sea un presidente como cualquier otro, en el que antes de las elecciones decía una cosa, prometía algo, y después de las elecciones empezó a ser presionado por otros grupos sociales y va a ser un presidente normal y corriente, puesto que si no, su familia o él podría sufrir las consecuencias. O sea, amenaza, es como una especie de mafia, ¿no? Esta situación. Luego otro escenario probable sería el que Donald Trump al final cumpliera sus promesas. Pero si cumple sus promesas, la revolución social en Estados Unidos está asegurada, puesto que estamos hablando de 85 millones de latinos, de los cuales 55 millones de personas son mexicanas. Estas personas no se lo tomarían bien en general, y el muro sería condenado por todo el mundo. Con lo cual, ahora es el momento de elegir para Donald Trump. Donald Trump tiene que elegir entre su ego, dejar atrás su ego y sus promesas, o seguir el camino de otros presidentes, incumpliendo promesas y haciendo más grande a esa sociedad secreta de la que hablaba Kennedy. Bueno, pues hasta aquí han llegado las dos partes. Me gustaría que pusierais vuestras opiniones y teorías en los comentarios y también suscribiros y darle al like si os ha gustado el vídeo. Bueno, muchas gracias a todos y hasta la siguiente, amigos. Hasta luego.